Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video vamos a ver un tip bastante rápido, pero que es un problema que se vuelve muy común cuando estamos utilizando After Effects. Tenemos una ventana que se llama la ventana capa y otra ventana que es la ventana composición, donde regularmente sucede todo lo que sucede en nuestra línea de tiempo. Todos los layers y nuestras animaciones suceden en la ventana composición, pero de repente damos un doble clic sobre nuestros layers y entramos a la ventana capa y se ve y está en la misma posición que la ventana anterior de composición. Entonces de repente nos podemos perder ahí en la interfaz, sobre todo si estamos comenzando a utilizarla. Vamos a ver cómo resolver esto y cómo identificar en qué lugar estamos de nuestra interfaz y cómo regresar a la ventana composición para no perdernos. Vamos a ver y ahorita regresamos. Muy bien, estamos aquí en la plataforma donde vamos a revisar un poquito cuál es la diferencia entre la ventana capa, la ventana composición, y vamos a tocar el tema también de la ventana de material, que justamente las tres por default en nuestro espacio de trabajo estándar se colocan en la misma posición, en esta parte de aquí donde nosotros vemos nuestra composición que tenemos, que refleja todos los layers que tenemos dentro de este timeline, que es donde nosotros animamos, agregamos keyframes, ponemos capas y todo. Digamos que tenemos esta animación, una pequeña animación donde tenemos un layer de un sólido, un layer de video en el fondo y un texto. Y de pronto lo que nos sucede es que damos doble clic sobre nuestro video, por ejemplo en este caso, y de repente nos manda a esta ventana. Al principio probablemente es difícil identificar justamente esta diferencia entre la ventana capa y la ventana composición, porque se encuentran en la misma posición y de repente decimos, ya perdimos dónde está mi animación, lo que tenía, ya había puesto aquí un sólido, ya había puesto un texto y ya no está. Pero solamente es porque entramos a la ventana capa, que es esta de aquí, si se dan cuenta está seleccionada con el nombre del material, y lo que nos muestra la ventana capa es justamente lo que contiene nuestro layer dentro de nuestro timeline, de esta ventana que tenemos aquí. Nos está mostrando la duración total de este layer, aunque digamos aquí la diferencia sería en nuestra composición dura 10 segundos y nuestro clip dura 15, pero si nosotros entramos al clip como lo hice aquí en la ventana capa, me va a mostrar la duración total de ese layer. Entonces, ya que estamos aquí y probablemente nos hemos perdido, lo único que hay que hacer es regresar a la ventana composición y listo, ya regresamos a donde tenemos nuestros layers. Es algo extraño porque justo aquí no cambia nada, solamente cambia aquí arriba, entonces de repente es un poquito fácil confundirse. Por eso es justo la primer gran diferencia. En la ventana composición vemos aquí todos los layers en la previsualización y en la ventana capa solamente vemos el layer que estamos seleccionando. Por ejemplo, ahora voy a seleccionar el sólido. Voy a darle doble clic y me está mostrando que su duración de este sólido es de 10 segundos. Y se dan cuenta, aquí termina. Si yo lo recorro aquí, me va mostrando menos la duración, pero de lo que dura dentro de nuestra composición. Y esto pues no tiene nada más que es un sólido y no hay mucho que hacer por aquí. Solamente nos está mostrando eso. Y podemos regresar a la ventana composición y ya ver de nuevo todos nuestros layers. Ahora, hay otra ventana que es la ventana material, que aquí es donde podemos nosotros revisar qué materiales tenemos aquí en nuestra caja de materiales, justamente, que es la ventana proyecto, donde por ejemplo aquí tenemos primero la composición, esta composición que hicimos, donde tenemos el texto, el sólido y todo. El material, que es que es el video que agregamos en esta composición. Si yo le doy clic aquí, me va a mostrar el mismo video que yo tengo acá, pero ahora no me lo está mostrando como si estuviera dentro de la composición, me lo está mostrando como si fuera un material externo que aún no utilizo y que lo puedo utilizar en múltiples composiciones. Vamos a hacer un ejemplo para notar esa diferencia. Por ejemplo, si yo aquí en mi composición donde ya tengo mi texto, lo que hago es entrar, dar doble clic aquí y hacer una máscara, yo entro a la ventana de capa y aquí tengo mi máscara. Si me voy a la composición, veo que tengo la máscara reflejada y ya me empieza a revelar el fondo. Pero si yo entro aquí, doy doble clic y entro a la ventana material, ya no tengo la máscara porque esta máscara solamente está aplicada dentro de mi composición. Entonces aquí solamente me está mostrando el material, no me está mostrando el material editado dentro de mi composición. Para eso debería ir a la ventana capa,
o dar doble clic aquí para que me muestre dentro de la ventana capa este material, los ajustes que tiene, que en este caso es una máscara. Y ahora sí, entonces esa sería la gran diferencia. Aunque entramos, digamos, al mismo lugar a ver las mismas condiciones, pero en ventana capa vamos a ver todas las alteraciones, efectos o cualquier tipo de ajuste que hayamos hecho dentro de nuestra ventana composición. Por ejemplo, si yo aquí a este video le agrego un efecto de distorsión, digamos, aquí ya tengo mi efecto de distorsión, y yo me voy aquí a mi ventana proyecto y doy doble clic sobre este material me lo muestra sin la distorsión, sin ningún efecto, porque estoy dentro de la ventana material. Pero si voy aquí dentro de mi composición, me muestra dentro de la ventana capa que ya tengo aquí la distorsión, y ahora sí me muestra los efectos que tiene este layer al que nosotros le vamos a aplicar. Aunque es el mismo layer, aquí ya nos lo está mostrando editado con efectos y lo que se ve reflejado dentro de nuestra ventana composición. Muy bien. Bueno, pues ¿para qué nos serviría tener la ventana capa independiente de la ventana composición? Pues justamente si de repente queremos hacer un juego de máscaras y animaciones y queremos aislarlo de nuestros demás elementos, quiero solamente ver el fondo para que me permita libremente hacer la manipulación de mis máscaras. Y por ejemplo puedo hacer una pequeña animación. Aquí tengo una pequeña animación de 2 segundos donde mi máscara se recorre. Y tengo esta animación y la puedo ver aquí reproducida dentro de la ventana capa. Y ya si la quiero ver con los demás elementos, pues ya me voy a la ventana composición y ahora sí, aquí la veo, ya con el resto de los elementos. Y lo mismo para cada uno de los layers. Por ejemplo, yo ahora quiero hacer una capa dentro de este sólido, que aquí lo tengo solamente cubriendo la mitad de mi pantalla. Aquí lo voy a ver de forma completa, pero si yo le hago una máscara, una pequeña máscara aquí, y me regreso a la ventana composición, lo voy a ver reflejado ahí. Entonces, para esto nos sirve, es una de las utilidades que tiene esta ventana capa, es poder aislar del resto de nuestros layers nuestro layer el que estamos ajustando. Por ejemplo, otro ejemplo sería, voy a borrar esta máscara que le hice y esta animación, le borro la máscara. Otro ejemplo sería que yo entro a mi clip de video que estoy usando de fondo y lo que quiero es hacer una pequeña corrección de color. Me voy a la corrección de color y ya empiezo a moverle un poquito, a contrastarlo. Y lo que quiero es aislarlo totalmente para poder ver el frame completo, porque también lo puedo hacer desde aquí, desde la ventana composición. Desde aquí puedo hacer lo mismo. Puedo aplicarle el efecto y agregar los ajustes de corrección de color que a mí me interesen, pero voy a tener interfiriendo todos los demás layers. Entonces para eso me pudiera servir la ventana capa. Y ya básicamente esa es la diferencia entre estas tres ventanas. Y algo que podemos considerar también es que no todos los layers tienen la cualidad de poder abrirse en la ventana capa o en la ventana material. Por ejemplo, el layer de texto, si yo le doy doble clic al layer de texto, lo único que hace es abrirme el texto de nuevo. No me manda ni a la ventana capa ni a la ventana material, porque la ventana material solamente la puedo abrir de los layers y los archivos que se me crean aquí. Por ejemplo, yo creé aquí un sólido de color y me hice una carpeta en automático After Effects para generarme este mismo sólido. Entonces ya me lo considera como un material que puedo reutilizar en mis diferentes composiciones que yo creé aquí. Por ejemplo, este mismo material, si yo creo una nueva composición, lo puedo traer este mismo sólido acá y cualquier alteración que yo haga aquí en este sólido, en esta composición, no va a afectar para nada esta visualización en esta segunda composición. Ese sería uno, el layer de texto. El otro sería Control Alt Shift Y, que es un nulo, una capa de nulo. Por ejemplo, si yo le doy doble clic, sí me abre la ventana capa, aunque el objeto nulo no es en realidad nada, no se puede hacer mucho dentro de la ventana capa, sino simplemente probablemente acortar su duración. Si yo aquí acorto la duración de este layer, me lo va a cortar y me lo va a reflejar en la ventana composición. Y sí, si se dan cuenta, aquí me lo creó como un material dentro de la carpeta de sólidos. Entonces yo puedo entrar a la ventana material para este objeto nulo y a la ventana capa para este objeto nulo.
A diferencia de, por ejemplo, una capa de forma. Si yo genero una capa de forma, digamos aquí creé un marco, una capa de forma, ahí está. Y esta capa de forma, si yo le doy doble clic, no me manda a la ventana capa. De hecho, no me manda a ningún lado. Y tampoco me crea un material. Esta ventana capa solamente funciona dentro de esta composición. A menos que yo la copie, control C, control V, ya la voy a poder tener en otra composición, pero no la voy a poder arrastrar directamente desde mi ventana proyecto. Entonces, esas son algunas de las diferencias. Y sobre todo lo principal es como tratar de no confundirnos entre estas tres ventanas, aunque estén en la misma posición, tienen funciones diferentes y podemos aprovecharlas para hacer ciertas cosas dentro de nuestras composiciones en After Effects. Muy bien, pues ya vimos entonces cómo resolver este pequeño problemita que de repente nos puede quitar ahí algo de tiempo en tratar de estar encontrando en qué ventana estamos, pero bueno. Espero que les haya funcionado mucho y que haya resuelto sus dudas. Cualquier comentario que tengan, déjenlo aquí abajo. Y si tienen idea para algún nuevo video, también déjenlo por ahí. Estamos en contacto también por redes sociales y nos estamos viendo muy pronto por acá en un nuevo video. Un abrazo para todos, cuídense mucho, que estén bien, paz.